Durante muchas décadas, la falta de estudios, el odio constante y la costumbre de echarle la culpa a los demás ha llevado a muchas personas a mencionar que el rezago tecnológico en México, y en especial la nula creación de material bélico en este país, como aviones, tanques, etc., es culpa de los famosos tratados de Bucareli, que literalmente ni existieron ni carecen de validez. Pero la leyenda popular dice que Estados Unidos tiene bloqueado y penado el desarrollo tecnológico y militar a México a través de este tratado. Sin embargo, esto no es más que otro mito falso que debemos desmentir. Cuando se habla de México en el desarrollo tecnológico, científico, industrial, de diseño, de innovación, de aeronáutica y su futuro como potencia militar, automáticamente la gente piensa en la leyenda negra de los tratados de Bucareli como causantes del rezago mexicano en las ramas mencionadas anteriormente. Pero la pregunta es, ¿qué son los tratados de Bucareli? Los tratados de Bucareli tienen su inicio en mayo de 1923, firmándose en agosto de ese mismo año, exactamente hace un siglo atrás. Con esto se buscaba que el gobierno estadounidense reconociera oficialmente al gobierno mexicano del entonces presidente revolucionario Álvaro Obregón y solucionar de una vez por todas los conflictos y diferencias que se tenían con aquella nación en aquellas fechas, y para eso habría que cumplir con ciertos requisitos. Como dato extra, el texto del mismo tratado se autodenomina como Convención Especial de Reclamaciones. Pero ¿qué contenían realmente estos mentados tratados? De manera resumida, en estos tratados se trabajaron dos puntos muy importantes. El primero era que el gobierno mexicano debía de pagar indemnizaciones en materia económica y atender las reclamaciones de los ciudadanos estadounidenses que habían sufrido los embates y consecuencias de la guerra revolucionaria y los previos malentendidos territoriales de mediados del siglo XIX. El segundo era que las empresas petroleras extranjeras no estaban de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución Política Mexicana de 1917, en la cual se establecía, en dicho artículo, que la nación tiene los derechos de dominar los recursos naturales de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional. Entre los recursos naturales se encontraba el grandioso oro negro, y como ya le hemos abordado en videos anteriores, el petróleo es capaz de cambiar el destino de naciones enteras. ¿No me creen? Pregúntenle a Kuwait, Irán, Arabia Saudita, Siria o Irak. Son reales y oficiales los tratados de Bucareli. Aparte de lo mencionado anteriormente, los tratados de Bucareli poseen muchas deficiencias y además carecen de validez y credibilidad por 8 motivos principales. El primero, ningún congreso, ni el estadounidense ni el mexicano, reconocieron oficialmente este documento, quedando firmado exclusivamente por individuos. Con esto resulta que el tratado de Bucareli no es oficial a nivel estado o gobierno federal, por lo tanto, no comprometía ni obligaba a los Estados Unidos de Norteamérica ni a los Estados Unidos mexicanos a cumplir los términos de dicho tratado. Número 2. Si hablamos sobre el apartado secreto del que muchos hablan, no se poseen pruebas verídicas de su posible existencia o de que alguna vez haya existido. Ni siquiera hubo testigos que pudieran corroborar lo que decía realmente el tratado respecto a esa parte. Entonces, esa historia solo queda relegada a una leyenda urbana más, y con ello se descarta totalmente su existencia. Número 3. No existen pruebas físicas o verbales de las indemnizaciones pagadas de parte del gobierno mexicano de la época a los ciudadanos estadounidenses, y tampoco hay pruebas de americanos que hayan recibido ese dinero en efectivo por sus supuestas tierras, ni en ese momento ni después. Número 4. Como ya les mencionamos anteriormente, los tratados de Bucareli se autodenominan con el nombre de Convención Especial de Reclamaciones, alejando de este cualquier tema relacionado con tecnología, ciencias y desarrollo. Número 5. Desde 1917 las empresas petroleras extranjeras perdían cada vez más ganancias del petróleo mexicano. Eso no les gustaba y aprovecharon la crítica situación del presidente Álvaro Obregón, que quería reconocimiento internacional y en especial de los Estados Unidos, y con ello le presionaron y convencieron de permitir a las petroleras extranjeras de extraer libremente el petróleo mexicano. Curiosamente, una vez que esas petroleras no tuvieron obstáculos en la extracción del crudo, todos se volvieron amigos de todos y hubo paz. Número 6. El mismo presidente Álvaro Obregón llevó a cabo recortes presupuestarios al tema de defensa, recortando con ello la cantidad de efectivos del ejército y armada de aquel entonces. Número 7. Aún después de la firma de este polémico y entre comillas inexistente tratado, la fábrica mexicana de aeronaves TNCA construyó más y mejores aeronaves modernas y de buenas capacidades en su época sin impedimento alguno.
Número 8. Los tratados de Bucareli se revocaron, terminaron y eliminaron definitivamente en el periodo del gobierno de Plutarco Elías Calles de 1924 a 1928, porque ya no comprometía a los sucesores de Álvaro Obregón. En conclusión, los tratados de Bucareli solo abarcaban temas económicos referentes al petróleo e indemnizaciones por daños a los ciudadanos estadounidenses, como consecuencia de la Revolución Mexicana y los problemas territoriales desde la independencia de Texas. Por lo tanto, dichos tratados no hablaban sobre impedir a México el desarrollo, construcción e inclusive la adquisición de aeronaves modernas de última generación, y tampoco hablaban sobre impedir que México tenga unas fuerzas armadas más respetables, poderosas y con capacidades globales. Por lo tanto, podemos denominar a los tratados de Bucareli como una forma cobarde de pretexto para disfrazar el rezago tecnológico mexicano. Recuerden que los únicos responsables de ese rezago son única y exclusivamente los mexicanos.